En el video anterior vimos cómo todas las culturas del mundo, absolutamente todas, se han interesado por estudiar los astros, los calendarios solares, lunares, como el judío, babilonio, parten de los astros. Vimos que los judíos, desde luego, no pueden abstraerse de esto, no lo hacen, al contrario, vamos a analizar ahorita cosas muy interesantes. El pueblo judío le atribuye incluso a uno de sus héroes, Abraham, y quiero repetir esto porque no lo analicé, solo lo leí la semana pasada o hace 5 días, algo así. Cómo supuestamente Abraham inventó la astrología y la sabiduría de los caldeos, y supuestamente por eso encontró favor a los ojos de su Dios, Abraham. Él inventó todo esto y le fue grato a su Dios. Ahora, ¿por qué? Dice aquí, por su aspiración al temor de Dios. Porque todos los dioses están relacionados con destrucción. La vida que presumiblemente dan los dioses, los da la naturaleza. Dice aquí, encontró él favor a los ojos de su Dios por su aspiración al temor de Dios. Él les inculcó a los demás ese temor a su Dios como causante de todo lo bueno y todo lo malo que ocurría a su pueblo primero, y hoy se le atribuye, o se lo atribuye toda la humanidad prácticamente. Por orden divina se fue a vivir a la tierra de Canaán con los cananeos, los funisis le llamaron los griegos, los fenicios, y presumiblemente les enseñó a ellos todo lo de la astronomía. Literalmente, les repito, dice los caminos del sol y la luna. Los calendarios. Pero todo se basa en ¿qué? En el movimiento de los astros, lo reconocen los judíos. Esto lo escribe un pseudo-Epolemo, y también escribe Flavio Josefo acerca de ello. Dice Flavio Josefo, estas opiniones le fueron inspiradas por los fenómenos naturales, que como alguien señaló ahí, está totalmente equivocado, porque dice que observaba en la tierra y en el mar. Si él estaba en Ur, en Caldea, la ciudad de los caldeos, Babilonia, ¿cuál mar veía él? Lo que pasa es que él estudió en Babilonia todo eso, lo aprendió alguien, porque escriben con el nombre de una persona que desde luego no existe, no existió, no es histórico. ¿Qué buscan todas estas culturas? Que han buscado el origen y el fin del universo, el origen y un propósito para la vida. ¿Existimos por casualidad? Todas las culturas observan el cielo. Vida y muerte relacionados con los climas, siempre van a estar relacionados con los climas. Todos los calendarios se basan en los movimientos de los astros y los reconocen, si los reconocen los judíos, ¿por qué no reconocerlo hoy nosotros? Hoy que ya la Iglesia Católica no nos va a quemar por eso, perdón. Todos los dioses venían o vienen, descienden del cielo, todos los de todas las culturas. Todos los dioses se relacionan con estrellas y planetas, absolutamente todos. Los climas o dioses, el más amado siempre ha sido Zeus, o sea, el dios de la lluvia, el dios del rayo por no decir dios de la lluvia. Si hay rayos es porque llueve. Es el dios de la siembra y la cosecha. Todos estos dioses, recordemos, se inventaron cuando el hombre
ya era sedentario, ya vivía en pequeños clanes, grupos, ciudades después. En tiempos de sequía, en el otoño, verano, son tiempos de guerra, y es cuando aparecen o se venera a los dioses de la guerra. El clima extremo causa de verdaderos desastres, desolación. Los dioses de la destrucción como Shiva en la India, como todos ellos, todos los dioses, todos los fenómenos naturales cobran vidas, pues el ser humano siempre en todas las culturas les ofrece sacrificios, sangre de animales, de seres humanos, antes de que venga una destrucción. Creen que con eso la van a evitar, ofreciéndole sangre ellos primero. Los sacrificios de animales y, repito, de seres humanos también. El pueblo judío, que es la base de la religión judía, propiamente dicho, del cristianismo y del islam, musulmanes, han inventado, son los maestros, de ellos parten todas las creencias que tenemos nosotros, miles de millones de seres humanos. Estudian ellos un macrocosmos, el universo, y estudian un microcosmos, el hombre, el ser humano, por medio de la Cábala, o la Kabbalah, como se pronuncie. Pero reconoce el pueblo judío que existen dos momentos o dos posibles creaciones del ser humano, del universo en sí, dos creaciones, una ideal, que es la de la teología, y otra, la real. ¿Dónde encontramos esto? Hace años les comenté de un libro, el Sefer Yetzirah. Ese libro, sobre todo en la página, si tienen la versión en inglés, la página 236 y 237, nos habla de unos seres humanoides que han visitado la Tierra. No tiene que decirlo el Congreso de Estados Unidos o reconocerlo para que nosotros le demos validez a esas notas, a esos datos que desde hace miles y miles de años se nos vienen presentando. Y si los judíos, que son los padres de las tres religiones, entre comillas, monoteístas, lo reconocen, lo hacen público, yo lo mencioné hace años, el libro de Sefer Yetzirah, seres humanoides que han visitado la Tierra. Viene presumiblemente de la constelación del dragón, que citamos en el video anterior. Está escrito en hebreo arameo y hay una versión en inglés, pero podemos, si escribimos en la red, podemos encontrar información de este libro y lo que trata. Repito, los cabalistas, entre ellos Ariel Kaplan, nos habla del secreto de la constelación del dragón, la constelación de Draco, las 6 estrellas polares. Lo aprendieron de los egipcios, ahí está escrito en las piedras, lo aprendieron de ahí. ¿Por qué nosotros vamos siempre a la fantasía? ¿Por qué no patear todo eso? Viajemos en hombros de gigantes, pero viajemos pisando sus hombros, no sentaditos acá como niños. Y cuando ya tengamos todo el conocimiento de esa persona, pues le damos una patada en la cabeza, que ruede como pelota, y caminamos hacia otra persona, hacia otro gigante. Si no, no vamos a crecer nunca. Seríamos, como dicen ellos, los religiosos, seríamos idólatras. Si nos sentamos en los hombros de alguien y ahí vamos, expulgándolo, no vamos a aprender nada, no vamos a crecer. Repito, Ariel Kaplan, rabino, nos habla de un secreto de la constelación del dragón, secretos del Teli,
El Teli es un lugar debajo del firmamento de Bilón. Estamos hablando de las Pléyades. Dice, debajo del firmamento de Bilón, y está habitado por seres humanoides. Viven en estado de santidad y pureza como los ángeles. Como los ángeles, no son ángeles. Y aquí, acerca de la datación de este libro, perdón, hay quienes dicen que se escribió, desde luego se lo atribuyen también a Abraham, otros que 200 años antes de nuestra era, otros que 200 años después de nuestra era, y lo más acertado es que se haya escrito en la Edad Media, pero así sean solo 1000 años, son muchos años. Este libro, esta información ha venido caminando. Yo les he leído partes del Talmud, de Rashi, donde dice cosas más difíciles de creer, más difíciles de entender, que las que nos presenta Mauro Vivino, desde luego leyéndolo en hebreo. No aprendemos porque no queremos, nos aferramos a tonterías, a fantasía. Pues bien, dice Ariel Kaplan que estos seres no son ángeles. Ellos ya hablan de ángeles, ya estamos hablando del medioevo o de época griega. Ellos ya creían en ángeles, ya creen en ángeles, y que estos seres reciben misterios divinos. Pero nosotros quedamos de hablar y saqué un resumen enorme, así es de que voy a presentar solo una parte por hoy acerca del zodiaco egipcio. Cómo analizan los egipcios las fuerzas de la naturaleza, cómo lo fueron datando de miles de años de observación, y los sacerdotes egipcios se lo fueron transmitiendo de generación en generación. Fueron atacados por todas las ocasiones en que fue invadido Egipto, culturas salvajes como la persa. Los que sobrevivieron guardaron todos esos conocimientos, se los enseñaron a los griegos. Cuando fue invadido, tomado Egipto por Alejandro Magno, a los Ptolomeos, que fueron los que los gobernaron, les interesó y volvieron a reconstruir los templos. Adriano reconstruyó también otros templos, estamos hablando de la época romana ya. Así es de que todo esto se conoció, lo conocieron los romanos, lo conocieron los griegos, y es hora de que lo conozcamos nosotros, de que veamos por qué han tenido tanto poder las prédicas del fin de los tiempos. Ellos sí conocían estas eras, pero el significado ha sido tergiversado. Analicemos nosotros la rueda de los animales, el zoológico egipcio. Primero tenemos a el cangrejo, cáncer. Presumiblemente del año 8780 a 6620, desde luego antes de la era común. El cangrejo simboliza el yo siento. Es un animal que se retira a su diminuto mundo y se conforma con digerir sus alimentos, siempre de manera incierta, como si experimentara por primera vez con los sentidos. ¿Por qué analizamos o por qué analizan ellos este animal, el cangrejo? Después del diluvio, presumiblemente en la época de Leo, fue la gran catástrofe que acabó con la civilización atlante. Lo menciona Platón, lo aprendió de Egipto. Mito, leyenda, como le queramos llamar,
Pero analicemos si todo esto tiene o no tiene ningún sentido. El ser humano empieza, después del diluvio, sale, emerge de las cuevas y actúa como un cangrejo. Es el yo, en la época al ser humano del yo siento, un ser totalmente primitivo, solo sobrevivir en el fango. En el número 2 tenemos a Géminis, el yo pienso, presumiblemente de 6.620 a 4.460 años antes de la era común, antes de Cristo. Yo pienso, estamos analizando a la humanidad en sí, el yo pienso. Un deseo de aprender y explorar, analizando con la dualidad, día, noche, frío o calor. Exploran con la dualidad necesaria para aprender, adquirir conocimiento a través de los opuestos, de las experiencias contrastantes. Después de eso, ya estos grupos van creciendo y tenemos la era de Tauro, 4.460 a 2.300 antes de la era común, antes de Cristo. Despierta la maternidad de las hembras, impulsa los procesos con el yo tengo, época de Tauro. El ser humano empieza a buscar y tener posesiones. La maternidad, las diosas madres que encontramos, unas figuras un tanto grotescas en ocasiones, pero pechos prominentes, caderas prominentes, la maternidad. El hombre empieza a tener posesiones, a valorar las posesiones materiales. La raíz que permite a la tierra recibir la semilla. La tierra está fértil, ha cambiado el clima, la tierra está fértil, los animales nutren, cubren y protegen al hombre. Los empieza a domesticar. Después de Tauro viene el carnero de Aries. Ya hay grandes culturas, grandes civilizaciones, grandes ciudades. 2300 a 150 antes de la era común. El hombre toma conciencia de su ser. Es la época de quién? El yo soy. El yo soy. Es esa época, es esa era. El carnero de Aries. Como el carnero se simboliza aquí en Moisés. El hombre toma conciencia de su ser, el yo soy, resiste la rudeza de la vida, convierte la roca en cristal, la fundición de los minerales, convierte lo duro y oscuro en frágil y transparente. Es la época de la primavera del hombre. El carnero. Después de eso, nos viene una época más cercana a nosotros y mucho más conocida por la historia, Piscis. ¿Quién usó ese símbolo? El cristianismo. Piscis, las dos líneas. El Vesica Piscis, que vamos a analizarlo enseguida. ¿Qué significa? Piscis. De 150 antes de la era común o antes de Cristo al 2010, la época de Piscis. La era de la fe, yo creo, cuando lo que se predica, lo que se pregona en todas partes, dogmas. El hombre para unirlo debe sembrarle dogmas. Y dogmas no solo religiosos, también de patriotismo. Y otros dogmas. El hombre actúa por medio de fe, y por medio de fe mata o da la vida. El yo creo evoluciona con el sistema de conciencia, de conocimientos adquiridos en las épocas anteriores,
busca en su conciencia el origen de sus acciones. Actúa por convicción, actúa por voluntad propia, porque cree en algo, porque le conviene algo, pero él actúa sí en grupo, sí. La época del yo creo, lo puedes manipular. Se presume que la época en la que ya entramos, Acuario, de 2010 a 4170, hacia adelante, llevará el conocimiento a otros planos dimensionales y a otros mundos. Esto es lo que está escrito en las piedras de Egipto. Acuario, 2010 a 4170 después de la era común. En nuestra era, vamos, lleva su conocimiento a otros planos dimensionales u otros mundos. Allá va nuestra mente por lo pronto. Si llega físicamente a conquistarlos, no lo sabemos. Es la era del yo sé. ¿Y cuántos niños ya andan manejando y mejor que nosotros? Las computadoras, las tablets, celulares. Es la era del yo sé. Después de esto vendrá Capricornio. En nuestra era, yo sé, yo adquiero conocimientos. En la era siguiente, yo uso. Todos los conocimientos adquiridos son puestos a su servicio. Todos los conocimientos adquiridos serán puestos a su servicio. Lo va a aprovechar. Ojalá deje recuerdos para la siguiente generación después de otra catástrofe se presenta. Sagitario enseguida, yo veo. El ser ha crecido más allá de su naturaleza animal, el poder espiritual del pensamiento. Sagitario, yo veo. Pero los conocimientos, y lo vemos ahora, si es que ya han visto la película de la bomba atómica, vendrá la era de Escorpión, yo deseo. Es el animal que se puede matar a sí mismo con su propio veneno. Tiene todo para ser feliz sin desear nada. Tus deseos te pueden llevar a la autodestrucción. Después vendrá Libra, yo equilibro, buscar un equilibrio entre todo esto que hemos analizado. Aprendes a ceder, a ser elástico en todo lo que enfrentas, a equilibrar tus acciones en la vida en busca de armonía. Mide, analiza todas las experiencias adquiridas. Después vendrá Virgo, yo analizo. Se recoge lo sembrado en la conciencia. La maternidad desde el universo. Pensar antes de hablar, no reaccionar por instinto. Y después volverá al principio, pero se presume que cada ciclo compuesto, el hombre va a llegar a su máximo de poder, la época de Leo. Yo puedo. Es el padre de los animales, el poder total. Su conciencia lo lleva a abandonar el establo, deja sus pasiones incontrolables, deja el círculo de los animales, lo abandona. En la época de Leo el hombre va a tener todo su poder, pero presumiblemente cuando vuelva la época de Leo, ocurrirá nuevamente otra catástrofe. Esta humanidad que somos nosotros, ¿a dónde podrá ir? ¿Y cuándo será el tiempo propicio para que regresemos a la tierra? Hablando, desde luego, hipotéticamente. Esto no tiene por qué tomarse como una verdad absoluta. Los egipcios analizan el destino de la humanidad.
conforme se lo permite la naturaleza cambiante. Pero en lo individual, cada uno debe analizar con qué etapa de animal nos identificamos. Pues la Kabbalah judía sí lo plantea. Y enseguida vamos a analizar el zodiaco judío. El zodiaco judío. Las 12 tribus de Israel. Y repito, no eran 12 y es el tema que sigue. Lo vamos a grabar unos días adelante. Gracias por esto. Espero que den like para que nos recomienden.